César Iglesias se convirtió en la primera empresa en emitir acciones en el mercado de valores de la República Dominicana, pero ¿esto qué significa para mí como dominicano? ¿Qué significa esto para la economía o para la República Dominicana? ¿En qué nos beneficia? Y obviamente, ¿cómo usted puede comprar esas acciones de César Iglesias? Eh, eh, y ya hace 15 días de esta primera emisión de estas acciones cuando salieron al mercado a venderse. Estas y otras preguntas nos las responde Santiago Camarena, vicepresidente ejecutivo de Alfa Inversiones. Santiago, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Todo bien, Santiago. Primero, para que los que no entendemos de este asunto de las acciones, sí vemos en las películas de Hollywood de este asunto de la compra de acciones y estas cosas, muchas pantallas, muchos números, pero esto no se había dado en República Dominicana, porque veo que, por ejemplo, en el caso de Alfa Inversiones, tienen inversiones que uno como persona física puede ir y comprar acciones de X o Y monto. ¿Es así o no es así? ¿Y cómo nace esto? Sí, fíjate, el mercado de valores, y he estado desde el principio, nace básicamente con un tema de una ley. La ley que salió en el año 2000 crea las diferentes entidades que regularían el mercado de valores. Esto a pesar de que la bolsa de valores hoy en día debe cumplir más de 30 años, creo que 31, 32. Pero aquí en Pero República Dominicana. Sí, se creó en un momento por solicitud de varios empresarios y creo que fue, bueno, Balaguer, en la época de Balaguer se creó a través de un decreto lo que hoy en día es la Bolsa de Valores de la República Dominicana. Pero es básicamente una bolsa, lo que es un mercado donde van a estar personas que quieren una cosa y gente que quieren vender esa misma cosa. Y ahí confluyen y nosotros como Alfa somos un intermediario de valores. O sea, básicamente nosotros intermediamos estas cosas. Cuando un cliente quiere comprar algo, nos pone una orden y nosotros ponemos esa orden en un mecanismo centralizado que viene siendo una bolsa, tal cual como sucede en Estados Unidos y en todas las economías que utilizan mercados de capitales y que le ha acompañado en el desarrollo de estos países. En República Entonces, Dominicana no había contado con eso hasta este momento. entonces, ¿por qué César Iglesias viene a ser la primera empresa? ¿Por qué ninguna otra empresa se había interesado? Si ya tenemos más de 30 años en el mercado de valores, ¿por qué ninguna empresa se había interesado en vender acciones al público para capitalizarse? Bueno, como comenté, la ley del mercado de valores que comienza a dar los pasos para que las empresas comiencen a poder ofertar su patrimonio, tiene 20 años. Y uno diría, bueno, está bien, pero ¿por qué en 20 años eso no pasó? Bueno, la misma ley que luego se modificó en el año 17 contemplaba ya para que comenzase a invitar a las empresas a que comiencen a cotizarse y aprovecharse del mercado de valores. Al principio el tema era que uno decía, no, esta economía es muy pequeña, esta economía, todas las empresas son familiares, por lo que aquí no pudiese salir algo así. Eran las cosas que se escuchaban. Luego de que en el año 2017 pues, se hace una modificación a la ley, la misma ley instruye que se saquen unos reglamentos para que digan cómo es que se van a hacer las cosas. Y uno de esos reglamentos era específicamente la renta variable, cómo es el mecanismo para poder salir. No fue sino hasta el año 21 donde cuando entra la administración Abinader, que también viene con el mismo tema, porque aquí no hay empresas que coticen en bolsa. Y le decíamos, mira, lo que pasa es que hay ciertas cosas que a través del tiempo se fueron poniendo como parches fiscales y diferentes temas. Había algo que decía que cualquier acción que se vendiese de una compañía tenía que haber una retención del 1%. Eso hace inviable que empresas puedan ir al mercado de valores. Bueno, todo eso se fue modificando, se corrigió y luego salió una ley que fue la de fomento de mercados de valores que salió en el 21. Esa ley da incluso ciertos beneficios a las empresas y también a los inversionistas de que puedan tener beneficios fiscales y también en el proceso para que puedan salir al mercado. Y eso salió,
la gente de César Iglesias pues vieron esa oportunidad. Ellos iban ya en un proceso de transformación de la empresa y lo que hicieron fue tomar ventaja de eso y se convirtieron en la primera empresa al salir al mercado. Entonces, para eliminar ya las preguntas básicas, una persona que se dedique, por ejemplo, a la ebanistería, a un colmadero, yo que soy periodista, nos interesamos en comprar esas acciones de César Iglesias. ¿Qué gano yo por eso? Bueno, vas a ganar ser un accionista de César Iglesias. Ahora, como todo, es muy importante que las personas no se lleven necesariamente de un impulso, sino también hagan su tarea, porque en el mercado de valores hoy existen esas acciones de César Iglesias, como has comentado, pero también hay bonos de Banco Central, hay bonos de Hacienda, hay cuotas de fondos de inversión, hay un sinnúmero de instrumentos que también pudieras comprar. Entonces tú dirías, ¿cuál es la diferencia de uno u otro? Dice, bueno, todo lo que es gobierno, incluyendo en Estados Unidos, es lo que tiene el riesgo más bajo, porque es el gobierno. Los gobiernos no tienden a morir, a menos que pase una guerra civil o algo por el estilo, y por lo tanto tienen menos riesgo que una empresa que está compitiendo con otras empresas en un mercado. Entonces, hasta el momento, más del 90% de lo que hay en el mercado de valores son títulos que tienen que ver con gobierno o Banco Central. Entonces, si un ebanista o tú o cualquier persona, lo primero es hacer su tarea. ¿Para qué tú quieres una acción? O sea, bueno, yo quiero acción porque me quiero hacer millonario. Bueno, ese no necesariamente va a ser el caso, porque las acciones tienen más riesgo que los bonos. Entonces, sí, pudiera irte bien, pero también tienes riesgo. Entonces, lo primero es que tienes que definir cuál es tu perfil de riesgo. Si tu perfil de riesgo es ser súper conservador, bueno, pues las acciones no necesariamente son para ti. Si tu perfil de riesgo es, déjame atreverme un poco, aunque sea con una parte de mi capital, bueno, pues entonces vas a entrar en un perfil de riesgo agresivo que te va a permitir entonces participar de ese mercado. Es decir, Santiago, si yo tengo mi colmado, o soy motoconchista, pero tengo un dinerito ahorrado que fui disciplinado y pude pues ahorrar ese dinerito, ¿verdad? Lo voy a invertir comprando en Alfa Inversiones, acciones, por ejemplo, de gobierno o acciones de César Iglesias. Pero estas acciones de gobierno versus acciones de César Iglesias, bonos de gobierno versus acciones de César Iglesias, ¿cuál es la rentabilidad entre uno y otro? Bueno, lo primero es que hay instrumentos que son, o sea, el mercado de valores, todo el mercado de valores, tú tienes básicamente dos instrumentos. Esos instrumentos son de renta fija, o sea que es como un bono que te dice va a pagar el 12% por 5 años. Tú sabes que ese bono va a pagar 12% en 5 años hasta que se venza. Pero hay otros que son de renta variable, que va a depender de qué sucede. En el caso de Apple, por ejemplo, cuando ellos sacan acciones, va a depender del desempeño de esa empresa. Entonces, si tú confías mucho en que Apple es fantástica, que tú ves que todos los años reporta, es transparente, no hace las cosas a lo loco, pues entonces tú dirás, bueno, yo confío en Apple. Y lo primero es, déjame ver cuál ha sido el historial. El historial de Apple es que gana tanto por ciento en el tiempo. Dice, ok, perfecto. Entonces, tú estimas. Pero de nuevo, estás haciendo un análisis y ese análisis te va a llevar. Los títulos ahora mismo de Banco Central andan por alrededor del 9 y pico por ciento, 10 tal vez, depende de lo que puedas encontrar, en qué momento. Y, por ejemplo, en el caso de César Iglesias es variable porque todavía no se sabe cuál va a ser el resultado de la empresa a fin de año. Entonces, lo que se ha movido esto está amarrado, Santiago, a cómo termina César Iglesias en este año. Sí, o sea, y las expectativas de las personas. Porque si todo el mundo cree que César Iglesias va a valer 500 millones de dólares cuando salió al mercado en 200 y pico de millones de dólares, todo el mundo decía, bueno, se va a duplicar. Entonces todo el mundo sale corriendo a comprar. Y los que tienen van a comenzar a subir el precio. Y fue lo que pasó incluso la primera semana en el mercado secundario. En el mercado secundario mucha gente se quedó fuera del primario y quisieron ir a participar del secundario.
cuando tú ves, igual que todo, es un mercado de oferta y demanda. Cuando hay más demanda que oferta, los precios suben. Cuando hay más oferta que demanda, los precios bajan. Entonces, las expectativas de las personas hacen que un mercado se mueva. No necesariamente los dividendos tienen que ver con eso ahora, porque todavía no ha cerrado el año. Ahora mismo, volviendo al caso de César Iglesias, ahora mismo yo quiero ser accionista de César Iglesias. Más o menos, ¿cuánto es lo mínimo que yo tendría que buscar para comprar acciones? ¿Y qué me representarían esas acciones a mí? O sea, ¿cuánto me van a pagar a mí por esas acciones? Bueno, de nuevo, no sabemos porque es variable, pero para que tengas una idea, por ejemplo, nosotros aquí cuando salió el mercado primario, que salió en 128 pesos, cada acción. Cada acción, ese fue el mercado primario, y tuvo una demanda tan grande que ellos salieron a buscar, creo que fue un equivalente, bueno, como cerca de 5,000 millones de pesos. Todo el mundo quería participar y recibieron demanda de 35 veces el monto que pudo salir al mercado para público en general. El público en general, si tú participaste con 1 millón de pesos, al final te salió un 2 punto y pico por ciento porque hubo tanta demanda que se prorrateó. Ahora, el que compró en el mercado primario a 128,84, hoy en día el mercado debe andar como 145, 150 pesos, ha fluctuado por ahí en los últimos días, o sea que ya de entrada te ganaste un 15% y nada más van 2 semanas. ¿Qué nosotros estimamos? Bueno, que si Banco Central te deja como un 9 y pico por ciento y tiene un riesgo bajo, y esto en teoría tiene un riesgo más alto de una empresa que está compitiendo contra todas las demás empresas, tiene que hacer una gestión, tiene camiones que llevar y para acá, nosotros estimamos que esta acción debería andar un 15, un 20%, pero de nuevo, eso va a depender de cómo le vaya en el mercado, cómo el equipo directivo se desarrolla su propia estrategia y el mercado que le permita. Santiago, este dinero que se invirtió en acciones, o sea, 128 pesos por acciones, tú puedes comprar, digamos que 10,000 pesos para que la gente lo vaya entendiendo. Yo voy a comprar 10,000 pesos en acciones. Estos 10,000 pesos en acciones, ¿a dónde van? ¿Y qué se va a hacer con ese dinero? No, ya se utilizó cuando la empresa salió al mercado primario, tiene que publicar un prospecto. Un prospecto es básicamente el plan de ruta y toda la información que se necesita de la empresa. Ese prospecto, cualquier persona que vaya a comprarlo, lo importante es que lo lea y sepa qué es lo que va a hacer. Ah, no, que con eso se van a comprar un bote. Tú dices, bueno, un bote, pero un bote no tiene nada que ver con lo que es César Iglesias. Entonces uno diría, no invierto. Pero en el caso específico de ellos... Disculpa, Santiago, ya eso está predeterminado para qué es que se va a utilizar esas acciones. Sí, que claro, el uso de fondos lo tiene claramente estipulado en el prospecto. Y también, o sea, te van diciendo qué es lo que va a suceder o qué es lo que debería suceder según el plan. O sea, es un negocio y todo negocio tiene un plan de negocio. Y el plan de negocio de César Iglesias está manifestado no solamente en el prospecto, sino también cómo la empresa se ha desempeñado en los últimos 100 años, 20 años, 30 años. O sea, tiene bastante historial para poder ver qué es lo que hacen. Ellos también en ese prospecto manifestaron cuál es la acción que ellos ven en los próximos años. Entonces, ellos tienen un crecimiento que si salir todo bien, pues entonces tu inversión saldría bastante buena.